1923. Había terminado la revolución. Entonces se imaginaba la edificación de un nuevo país. Era necesario amasar ese futuro con las cenizas de los cuantiosos despojos que todavía humeaban a lo largo y ancho de la tierra desgarrada. José Vasconcelos era cabeza eminente de un grupo, en torno a él, de jóvenes ilustrados en la universidad que, dotados del conocimiento, del pensamiento, la voluntad, la convicción, emprendían la magna tarea de reconstrucción. Había que levantar la educación, la cultura, la identidad, todo un proyecto de nación. Vicente Lombardo Toledano, organizador de la reivindicación del trabajo obrero. Arnaldo Orfila Reinal, argentino, años después pilar de la cultura editorial. Presente, pero no identificado, Daniel Cosío Villegas, institutor de academias universitarias. Manuel Gómez Morín, creador de instituciones públicas fundamentales. Alfonso Caso, descubridor de raíces originales de esta tierra. Ramón del Valle Inclán, escritor español, entonces admirador del México de la Revolución. José Vasconcelos, personaje esencial en esos años, alma de la educación y la cultura. Carlos Pellicer, hombre de certezas poéticas y estéticas. Y moví mis enérgicas piernas de caminante y al monte azul tendí. Cargué la noche entera en mi dorso de Atlante. Cantaron los luceros para mí. Cuando yo tenía 5 años, mi madre me llevó por primera vez al mar. Al mar le he dedicado una buena parte de mi obra poética y puedo asegurar que delante del mar tuve por primera vez razón. El mar tuvo para mí esa fuerza inconcebible de hacer pensar a un niño en el principio de la razón de ser de muchas cosas. Mi madre se llama Deifilia, que quiere decir hija de Dios, flor de toda verdad. Estoy pensando en ella con tal fuerza que siento el oleaje de su sangre en mi sangre y en mis ojos su luminosidad. Mi madre es alegre y adora el campo y la lluvia y el complicado orden de la ciudad. Tiene el cabello blanco y la gracia con que camina dice de su salud y de su agilidad. Pero nada es para mí tan hermoso como acompañarla a rezar. Todos los días, al responderle las letanías de la Virgen, torre de marfil, estrella matinal,
Siento en mí que la suprema poesía es la voz de mi madre delante del altar. Hace un momento la oí que abrió su ropero. Hace un momento la oí caminar. Cuando me enseñó a leer, me enseñó también a decir versos. Y por ese tiempo me llevó por primera vez al mar. Si alguien definió la vida de mi tío, como suena, la definió, fue mi abuela. Ella fue la que le marcó el camino. Caramba, qué fe ciega tienen las madres. No dudo que así haya sido doña Deifilia. Cuando estaba viviendo en Campeche en 1914 y 15, yo me he encontrado, mi tío contaba que él se había impuesto la disciplina de escribir todos los días en un galpón que había frente al mar, en la vieja y preciosa ciudad de Campeche. Se había hecho así el propósito de escribir un soneto todas las tardes. Bueno, yo pensé que era una exageración. Puede que sí, en cierto sentido sea exageración, pero me he encontrado en los papeles una exageración mucho peor. Me he encontrado 5 sonetos fechados en el mismo día, lo cual quiere decir que ese día Carlitos Pellicer Cámara no dio golpe, literalmente, no dio golpe, no hizo nada, estaba escribiendo. Un muchacho de 16 años escribiendo 5 sonetos. Fue definitiva en su vocación, primero, como suena, como hombre. Fue definitiva en su vocación como poeta. Fue definitiva en su vocación como cristiano. En ese orden. Mi tío fue un cristiano, a mí me sorprende. No tenía ninguna duda. No tenía ninguna duda. Vamos, no le cabía ninguna duda. Y eso es clarísimo de leer en su poesía religiosa. Un tipo convencidísimo de Cristo. Decía, era lo único importante que había sucedido en la historia de la humanidad. Fueron mis abuelos, los dos, don Carlos Pellicer Marchena y doña Deifilia Cámara Ramos. Ellos tuvieron primogénito a Carlos, que nació el 16 de enero del 97. Ellos se habían casado en el 95. Entonces su primer hijo nació en enero del 97 y 2 años después tuvieron a otro niño, 98-99, mi tío Ernesto, que desgraciadamente vivió solo 7 años. Mi tío Ernesto murió en 5. Dicen, mi tío me contaba, que era tan distinguido Ernesto, incluso lo admiraban porque era un niño de una rara inteligencia. ¿Cómo habría sido Ernesto? La familia se vino a vivir a México en 1908 y, como le digo, no venían naturalmente sino con Carlos, y aquí se embarazó mi abuela al año siguiente y mi papá nació en 1910, o sea que había una diferencia de 13 años entre Juan José, que no le gustaba usar el segundo nombre, y Carlos. Mi tío fue en un sentido también, no solamente hermano mayor, sino un poco también padre de mi papá, porque a raíz de la decena trágica, en 1913, mi abuelo ingresó al ejército constitucionalista, abandonó el hogar y mi abuela con sus 2 hijos
Carlos de 16 años y Juan José de 3. Buscó refugio en el sureste. Curiosamente no de inmediato en Villahermosa, sino que se fueron a vivir primero a Campeche, donde mi abuela trabajaba haciendo dulces y vendiendo esos dulces. Mi tío le ayudaba a vender esos dulces, que, según cuenta mi tío, la mayor parte del usufructo de esa venta era para conseguir la leche con la que se nutría mi papá. Mire, el primer recuerdo que yo tengo de mi tío, que yo tengo claro, debe haber sido por allá de los años 1952, cuando yo tenía 4 años, y yo recuerdo alguna vez que fuimos a visitarlo, la impresión que fue para mí pasear por la biblioteca. La biblioteca de mi tío, mucha gente la recuerda todavía, y se ha escrito y se ha descrito esa biblioteca, pues era un lugar sensacional, no solamente por la cantidad de libros, sino por la cantidad de cuadros, de piezas arqueológicas y de objetos diversos que decoraban esos cuartos de la biblioteca, que eran 3 espacios. A mí me parecía, desde luego, le digo, a mis 4 años, me parecía un lugar tan fantástico. ¿Por qué? Porque la biblioteca simplemente era de verdad. Eso no era una película, eso no era una fantasía, esa era la fantasía hecha realidad ahí. Yo me acuerdo que aquella vez, sabía que no debía tocar nada, que todo aquello, piezas arqueológicas, cuadros, objetos de cerámica, en fin, pues que no había que tocar aquello. Pero mi tío, viéndome tan impresionado, me dijo, ¿te gustan mucho estas cosas que están aquí? Sí. Entonces le decíamos Carlitos, él le gustaba que le dijéramos sí, Carlitos. Entonces me dijo, te voy a regalar algo para que tú lo guardes. Y entonces de una mesa de tantas cosas que había, me regaló una piedrita de río, una piedrita blanca de río, redonda. Naturalmente que yo no sabía, y yo creo que él tampoco lo pensó, que uno de sus sonetos justamente célebres empieza así: era mi corazón piedra de río. Me la regaló, me dijo, favor de cuidarla. Bueno, para mí esa fue no un pedido, fue una orden. Entonces esa piedrita pues ocupó en mi cuarto y junto en el cajón de mi mesa de noche, pues el lugar privilegiado, era un tesoro. Él siempre fue, antes que nada, un maestro extraordinario, con una vocación maravillosa para ayudarnos a descubrir el mundo. Eso era Pellicer. Quien estuvo cerca de él, quien recorrió una zona arqueológica con él, se dio cuenta que él era el gran maestro. Pues así me hizo a mí descubrir en aquella piedra el valor que podía tener un objeto cualquiera, tan sencillo como eso, como una piedra. Era mi corazón piedra de río, que sin saber por qué daba el remanso. Era el niño del agua, era el descanso de hojas y nubes y brillante frío. Alguien algo movió y se alzó el río. Lástima de aquel hondo siempre manso. Y la piedra lavada y el remanso liáronse en sombras
de esplendor sombrío. Para mirar el cielo, qué trabajos ruedan los ojos turbios, siempre bajos. ¿Serán estrellas o huellas de estrellas? Era mi corazón piedra de río, una piedra de río. Una de aquellas cosas de un imposible tuyo y mío. Entonces, así fue como cuando yo tenía 9 años, para sorpresa mía, otra vez, que no será sorpresa en estos recuerdos con mi tío, para sorpresa mía y de mis papás, en unas vacaciones me invita a mí a ir a Villahermosa. Y además me llevó a conocer Palenque, cuando Palenque no se podía llegar más que en avioneta. Bueno, todo esto para un niño de esa edad, pues naturalmente que me marcó maravillosamente para toda la vida. Y me reafirmó no solamente mi gusto por la arqueología, sino mi gusto por la poesía, ya fuera escrita o pintada. De ahí es de donde yo guardo, y de tantas más cosas que lo podría entretener a usted varias horas, yo guardo unos recuerdos maravillosos de él. No lo puedo separar, ni quiero nunca separarlo, del gran poeta que fue y el tío en la intimidad. Por fortuna viajé varias veces con él. En estos viajes generalmente compartíamos habitación. No lo puedo disociar porque el poeta, en la más grande intimidad, no dejaba de ser poeta. Nunca, nunca. Mi tío, desde el momento que se despertaba, la primera frase que decía era o de muy buen humor o decía algo que tenía mucho de poesía. Desayunar con él, las cosas más nimias de la vida diaria tenían el toque del gran poeta. Una fuerza juvenil que parte, yo creo, de todos los elementos naturales, forma parte de mí mismo, pero no hay que olvidar que el hombre es el último producto de la naturaleza. Y como último producto de la naturaleza hay en el organismo humano pues casi todos los elementos que hay en la formación de nuestro planeta. A mí se me figura que el mundo es siempre joven. Yo debo advertirles a ustedes que yo siempre me he sentido árbol. Hay mucho de vegetal en mi modo de ser, en mi modo de pensar, en mi modo de actuar. Algo en mi sangre viaja con voz de clorofila. Cuando a un árbol le doy la rama de mi mano, siento la conexión y lo que se destila en el alma cuando alguien está junto a un hermano. Hace poco, en Tabasco, la gran ceiba de Atasta me entregó 5 rumbos de su existencia. Izó las más altas banderas que en su memoria basta el viento de los siglos inútilmente ajó. Estar árbol a veces es quedarse mirando sin dejar de crecer el agua humanidad y llenarse de pájaros para poder, cantando, reflejar en las ondas quietud y soledad.
Mi papá le corregía, como se lo estoy diciendo, mi papá le corregía muchas veces los poemas a mi tío, porque se daba cuenta, mi tío, que poca gente sabía tanto de poesía como mi papá. Mi papá escribió algo de poesía. Como usted sabe, fue cronista taurino, muy bueno. Pero escribía poesía y escribió bastante por allá por los años 26, 27 y 28, pero él mismo se dio cuenta que no era su terreno, pero era un lector extraordinario y, le digo, mantuvieron ese equilibrio de respeto a pesar de los años de diferencia y mi tío dejaba en manos de mi papá no solamente estos asuntos, sino dejaba pues prácticamente muchísimos asuntos económicos de la familia. Siempre estuvieron en manos de mi papá, no en manos de mi tío. Pellicer tuvo la enorme fortuna de viajar con Vasconcelos. Y no solamente viajaron por aquí, por la República, sino que viajaron a Sudamérica, hicieron en 1922 un viaje largo, a Brasil, a Argentina y a Chile. Bueno, las cataratas del Iguazú, como todos ustedes recuerdan, son las más grandes del mundo y son límite geográfico entre la Argentina y el Brasil. José Vasconcelos me hizo el honor de invitarme para acompañarlo a un viaje a Sudamérica en 1922. Pero yo me separé del grupo cuando visitamos las cataratas y quise ver aquello como yo lo deseaba. Y entonces, aprovechando una isleta, yo me acosté y vi el abismo y sentí en algunas ocasiones, en esos minutos, el deseo de arrojarme. Esto yo creo que le pasa a cualquier ser viviente, claro, menos a un pájaro. Pero cuando yo regresé, Vasconcelos, por única vez en su vida, y él no tuvo para mí más que siempre un gran afecto, me regañó, algo más que me regañó delante de la gente. En la noche, en el Hotel Iguazú, hubo una fiesta en honor de él y él ordenó que a mí se me encerrara bajo llave en mi cuarto como castigo por haberme jugado un poco la vida unas horas antes para ver la caída del agua en la forma que les he dicho a ustedes. La idea de los museos tiene una raíz curiosa. En 1925, cuando mi tío se va a Europa, que hay una anécdota muy bonita, estaba aquí José Ingenieros, el pensador argentino, lo había invitado el gobierno de Calles, y para que lo pasearan un poco, para que lo entretuvieran y tuviera gente con quien conversar, le pidieron a algunos de estos discípulos de Vasconcelos, de gente que trabajaba con él, que estuvieran cerca. Entre ellos estaba mi tío, estaba también Roberto Montenegro, y mi tío cuenta que una tarde en un café, conversando, le preguntó Ingenieros si él conocía la victoria de Samotracia. Entonces mi tío dijo que no, que desgraciadamente no, que él no había ido a Europa, y entonces Ingenieros muy cortante le dijo, pero a usted le gustaría conocerla. Entonces mi tío dijo, bueno, a mí sí me gustaría, pero la situación, como ya le conté, pues la situación en la casa no es muy desahogada económicamente. Mi padre está haciendo algunos, y lo volvió a cortar. Ingeniero le dijo, yo solamente quiero saber si usted la quiere conocer. Entonces mi tío se quedó callado y contestó que sí, naturalmente. Entonces mandó llamar al mesero
ingenieros y le pidió una botella de champaña. Cuando trajeron la botella y la sirvieron, levantó la copa y dijo: vamos a brindar por el viajero. Mi tío no acababa de darse cuenta que literalmente Ingenieros le estaba disparando el viaje. Entonces Ingenieros le pagó el pasaje y le dijo: con este pasaje tú llegas allá y te vas a tener que conseguir un trabajo, porque esto no te va a dar para más. Entonces consiguió una beca, una ayuda, que no recuerdo si eran $100 de aquella época, que no era poco, pero tampoco era mucho. Era para vivir pues humildemente. Y con esos $100 que le daban con la condición de que estudiara la instalación y el funcionamiento de los museos en Europa. Así de vaga era la comisión que llevaba Pellicer. Bueno, pues con estos centavos, Pellicer subsistió, como le contaba, prácticamente 4 años. No sé de dónde y cómo hacía, porque era poco dinero y además se las ingenió para viajar 3 veces al cercano oriente. Una con Vasconcelos, otra no recuerdo con quién, la tercera invitada por el señor Iturbe, y viajó mucho, por Italia, pasó prácticamente un año viviendo en Italia. Yo no sé a quién extorsionaba, lo que sí me consta es que era muy puntual en mantener una muy buena relación con el señor Pani, que entonces era no Alberto, sino el hermano, que entonces era secretario de la embajada. Y yo creo que mi tío le escribía unas cartas muy largas y muy puntuales de todo lo que estaba viendo, para que se diera cuenta que sí estaba aprovechando el tiempo, que no estaba nada más de baquetón. Estas cartas, que por fortuna se salvaron y se recuperaron, son una maravilla. La carta de Florencia tiene 94 cuartillas. Y son unas cartas sensacionales donde mi tío imagina que es recibido en cada una de estas ciudades, Milán, Verona, Venecia, Florencia, Asís y Roma, que lo reciben nada menos que los grandes personajes del Renacimiento generalmente. Lo que él ve en los cuadros de los museos, él lo hace carta y entonces inventa unos banquetes con Leonardo y dice que la Capilla Sistina oyó un concierto de jazz, que es los frescos de Miguel Ángel. Bueno, son divertidísimas las cartas. El 15 de agosto de 1927, Pellicer tomó el tren de Venecia hacia Ravenna. En Ravenna, donde se detuvo 2 días y medio, se imagina de nuevo con Dante Alighieri, ahora moribundo. De hecho, Dante falleció en Ravenna la noche del 13 al 14 de septiembre de 1321 y fue sepultado en la iglesia de San Francisco en la misma ciudad. Había pasado sus últimos años de exilio político de Florencia, acogido por Guido Novello da Polenta, señor de Ravenna, y ahí, en tranquilidad, acabó de escribir la Divina Comedia. Lo que sigue en la carta sobre Dante y su muerte es una mezcla de historia, de leyenda y de la imaginación de Pellicer. Fruto de esta son las hijas de Da Polenta, especie de 3 gracias con algo de lo ideal y alegórico de las figuras femeninas del mismo Dante. También son invenciones de Pellicer las 80 cartas de Dante a Beatriz y el crucifijo pintado para Dante por Giotto. La carta fechada el 25 de septiembre de 1927, dirigida al señor Mario Pani, dice: Señor, le saludo afectuosamente y le comunico que desde hace un mes tengo el honor de estar en Firenze.
Llegué aquí, procedente de Ravenna, a donde una dolorosa coincidencia me hizo presenciar los últimos días del más divino de mis maestros. Mi última conversación con él, su muerte, sus funerales, me han eclipsado casi totalmente y así, en tan altas tinieblas, he comenzado a ver con claridad el que deba ser, fra poco tempo, el legítimo camino de mi vida. El viejito da Polenta me trató con toda amabilidad, me alejó en su casa y me tomó cierto cariño. Sus hijas, de turbadora belleza, glorificaron mi dolor en esos días de pérdida. Nada hay en el mundo comparable a la ternura de la mujer. Las besé con inocencia, y como las besé con inocencia, mi tentación se triplicó. Una tarde leía yo las cartas que el poeta escribió para Beatriz y jamás la envió. ¡Qué cartas! Son cerca de 80. Las que están fechadas en primavera expresan el dolor de la ausencia eterna, la pena de grandes lágrimas, la fiesta de la vida y la inmensa soledad del poeta. Dice en una carta: mis viajes constantes a todas partes, purgatorio, paraíso, infierno, son un pretexto para no olvidar que yo también he muerto. Y Pellicer relata así la muerte de Dante. Unas horas antes de morir el maestro me dijo: ten presente que has llegado a una edad en que la juventud tiene, por unos cuantos días, un sabor de eternidad. Es la ocasión mejor para rehacer tu voluntad que has perdido casi completamente. Yo me voy confiado. Y aún tuvo fuerzas para sonreírme más con los ojos que con los labios. Yo apenas pude medio decirle: maestro, tu vida me enamora. Deja que la mía sea la sombra de la tuya. Entonces el poeta me dijo algo más que guardo solo para mí. Luego pidió que rezáramos en voz alta y que se quemara un poco de incienso. Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios, mi Salvador. Al terminar el tercer Magnificat, murió el maestro. El señor da Polenta se levantó y le cerró los ojos, le cruzó las manos y se las besó. Todos besamos las manos del más alto poeta humano. Bueno, el paisaje de Italia sí me impresionó mucho desde el punto de vista del mar, pero el paisaje italiano es de tal manera refinado que hizo nacer en mí una admiración nueva por una naturaleza que no he encontrado en ninguna otra parte del mundo. Si ustedes recuerdan los fondos de los maestros pintores del siglo XV, vamos a pensar sobre todo en Fra Angelico, en Botticelli y en algún paisaje de Leonardo, sobre todo en la Anunciación. Yo por lo menos creo que nada hay en el mundo, que no hay en el mundo un país tan extraordinario en todo sentido como Italia. No hay que preguntar en Italia qué hay, sino qué no hay. En Italia hice un viaje a pie de Florencia a Asís. Este viaje duró 7 semanas. Es uno de los viajes, para mí, el mejor, aparte de haber recorrido la Tierra Santa una vez, casi toda a pie. En Italia
acabé de afirmar mi alegría, no solamente mi admiración, sino propiamente mi alegría por el conocimiento, físicamente hablando, del mundo franciscano, del mundo leonardesco. Leonardo es el espectáculo más prodigioso que yo he encontrado en la historia de la inteligencia humana, es decir, del inteligir, es decir, del entender, del comprender la parte mágica que hay en el mundo físico, que hay sobre la tierra. Y si esto me impresionó tanto desde el punto de vista de Leonardo, la vida franciscana, la vida espiritual, el elemento poético que hay en una medida como seguramente no hay en ninguna otra biografía humana, y me estoy refiriendo a la vida de San Francisco de Asís. Estos viajes por Italia, además del descubrimiento del arte etrusco, de la pintura primitiva italiana, del Renacimiento, etcétera, del estupendo barroco, de esa ciudad terrible y maravillosa que es Roma. Entonces yo, estudiante en Roma, me escapaba frecuentemente a Asís, que está muy cerca, y Asís es una ciudad, como le llaman ellos, pues sí, tiene 5.000 habitantes, pero es en toda medida una ciudad, la belleza del paisaje, los recuerdos tan vivos de San Francisco, la pintura italiana que él sugirió con su vida. Y es que lo poético que hay realmente en el pensamiento y en la vida de San Francisco es para dejarle al creyente y al no creyente una influencia decisiva en aquella atmósfera verdaderamente mágica y que puede darle a uno una especie de muerte en vida, pero una muerte para aligerar la vida gracias a esa infinita poesía, a esa energética de la poesía que hay en todo el ejemplo franciscano. Todo esto tiene en Asís un sentido perpetuamente nuevo, porque es perpetuamente alegre. Mi tío se regresa de Europa en 1929, se había ido a finales del 25 y se regresa en 29, bueno, ya había estado 4 años prácticamente, pero se regresa, entre otras cosas, y yo creo que muy fundamental también puede ser esto, por participar en la campaña de Vasconcelos, cuando va rumbo a la presidencia. Y viene decidido, y es curioso, como ninguno de los contemporáneos, todos discípulos, en mayor o menor medida, de Vasconcelos, pero ninguno participa en la campaña, ninguno. Pero Pellicer sí. Y Pellicer participa a tal punto que, se la juega y después resulta que sí era cierto que se estaba jugando la vida, como usted ya adelantó, se juega la vida participando en esa campaña. Cuando sobreviene el fraude de las elecciones y se declara presidente a Ortiz Rubio, entonces hay una represión, víctima de esta represión cae un estudiante, Germán de Campo, y en el entierro de Germán de Campo toma la palabra Pellicer y dice cosas muy, muy duras en contra del gobierno, pero muy duras. Entonces, a los pocos días, aquí en la casa de Sierra Nevada 724, saliendo mi tío, imprudentemente,
porque ya sabía que lo estaban buscando, lo desaparecen. Esa es la verdad, ¿eh? Lo desaparecen. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que lamentable y horriblemente sigue sucediendo es que no los llevan a la cárcel, los llevan al campo militar. Están desaparecidos, no hay rastro de ellos. Y eso era lo que angustiaba más a mis abuelos y a mi papá, que estaba desaparecido. Es decir, no estaba en Lecumberri. Estaba en el campo militar, que entonces en esas épocas estaba situado aquí en el convento, en el exconvento de San Diego, que está en el cruce que hace la avenida Observatorio con el periférico, que está todavía ahí la iglesita, que ahora es el Museo Nacional de Cartografía. Bueno, pues ahí estuvo mi tío detenido y desaparecido, y sí, efectivamente, como usted lo dice, torturado, porque varias veces, para que confesara quienes habían participado en un frustrado atentado contra Portes Gil, contra Ortiz Rubio, y al no hablar mi tío, entonces a medianoche lo sacaban, y eso lo cuenta José Alvarado, 3 o 4 veces le forman cuadro de fusilamiento ahí en los campos que rodeaban el cuartel. Dicen que el capitán que ordenaba estas cosas, que le dio tanta rabia que alguna vez llegó a llorar de rabia ante el silencio de Pellicer. Por ese silencio y esa valentía y esa altivez que guardaba Pellicer. Por fortuna intervino Genaro Estrada, entonces ministro de Relaciones Exteriores, hombre muy culto, intervino y logró que lo pasaran del campo militar a la penitenciaría. Y entonces en la penitenciaría pues ya se descansó. Qué horror pensar en esas cosas, ¿no? Qué horror pensar que la gente descansa cuando uno está en la penitenciaría y no está en el campo militar. Bueno, ese era Pellicer, gracias a la labor de Genaro Estrada, como al mes que estuvo en Lecumberri, ya pudo salir, pero había pasado yo creo que cerca de otro mes en el cuartel de aquí del exconvento de San Diego. Entonces fue una época muy amarga, muy difícil para toda la familia, que además no atravesaba, como nunca fue, una situación económica desahogada. Entonces, en fin, se conservan 3 sonetos maravillosos, que son con los que abre su libro de sonetos religiosos, Práctica de Vuelo, y se conservan muchos recados en el archivo. Mi tío, le voy a decir, no habla mucho de Vasconcelos, no le gusta hablar mucho de Vasconcelos, y yo sé la razón por la que no le gusta hablar de Vasconcelos, porque por pudor. Sin embargo, quien lea el poema que le dedica Vasconcelos cuando muere, se da cuenta de lo que significó para él Vasconcelos. Entonces, claro que lo marcó muchísimo, y le digo, siempre le guardó un afecto, hasta el punto que usted sabe las grandes divergencias políticas que tuvieron Pellicer y Vasconcelos por la postura, digamos, de derechas que tenía Vasconcelos, y mi tío, me doy también cuenta, que se retiró un poco de esta amistad con Vasconcelos para conservarla sin que la política, las disidencias políticas la enturbiaran. Entonces, cuando se veían, mi tío le hablaba con muchísimo respeto y un gran cariño, pero naturalmente se evitaba ese tema, para no enturbiar el gran cariño que le tenía a mi tío.
esta comisión que mantuvo a mi tío 4 años en Europa, pues bien pudo haberla olvidado. ¿Y qué tal que no? ¿Qué tal que nunca lo olvidó? Porque en 1943, creo, cuando él se da cuenta que tiene que hacer algo por la cultura arqueológica de Tabasco. Y entonces le viene la idea de crear un museo. Existía una pequeña colección en total desorden ahí en Villahermosa, y él se lo plantea al gobernador Santa María, y gracias a que le dan ciertas facilidades, en 1950 y 51, a raíz de la muerte de mi abuela, que entonces se va a una temporada mucho mayor, empieza a organizar museos. Primero fue este museo, el de Villahermosa, después en 1956 fue el Museo Arqueológico de la Universidad de Sonora, que no sé si exista. Después de 56, en 58 fue ya el Museo de la Venta al aire libre, una idea genial. Sí, la arqueología, mejor dicho, el arte antiguo de México ha sido para mí desde la adolescencia uno de los elementos vitales de mi existencia. Y creo que nunca seremos verdaderamente, es decir, completamente mexicanos, si no nos asomamos a este arte nuestro, antiguo, prehispánico, que es la raíz primera de nuestro ser mexicano. Yo no sé, hace como 12 años, 11 años, yo pedí permiso al presidente Ruiz Cortines para trasladar las 37 esculturas de la civilización olmeca, que es, como todos ustedes saben, la cultura madre. La cultura olmeca es la más antigua. Desde hace unos meses, gracias a las pruebas de laboratorio, sabemos que estas estupendas esculturas datan de los siglos XI y XII antes de Cristo. El gran centro ceremonial de la Venta en el norte de Tabasco resultó ser un tesoro de petróleo. Entonces, Petróleos Mexicanos decidió perforar en la misma zona arqueológica. Yo pedí permiso al presidente y al Instituto de Antropología, el ministro de Educación, etcétera, para hacer ese traslado. Claro, las autoridades se me quedaban viendo, pensando, este pobre señor que hace versos, ¿qué tiene que ver con esto? Sin embargo, yo no sé qué comunicación extraña permitió que estas autoridades me permitieran a mí hacer este trabajo, este traslado. Hace 10 años tuve el honor de hacer en el Parque Museo de la Venta la reconstrucción de la misma zona arqueológica en el norte de Tabasco, donde se descubrieron, mejor dicho, acabaron de descubrir hace 20 y tantos años las obras maestras del arte olmeca, que por pruebas de laboratorio se consideran de hace 3000 años. Esta reconstrucción se puede ver en una de las orillas de la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco. Tienen una fecha casi exacta de 3000 años. ¿Cuántos años antes para llegar a la madurez que usted vio en esas esculturas? Entonces, figúrese usted, si algún país tiene una tradición enorme, es el nuestro, que es un país maravilloso. Usted me dice, vamos a involucrar eso con lo actual. Yo no voy a decir malas palabras porque desgraciadamente no pasan por estos chingados aparatos, ¿no?
Sí, sí pasan, pero al público no pasan porque hay una ley que condena esas cosas, ¿no? Pero yo tendría que decir, qué lástima que teniendo nosotros una tradición de cultura artística tan grande, tengamos que seguir poniendo los ojos en París para imitar lo que se hace en París. Lo que somos nosotros, lo que hemos sido nosotros, lo que seguimos siendo nosotros, porque el arte es permanente. La ciencia, como usted sabe de sobra, se rectifica. La astronomía de los mayas ya actualmente ya no nos sirve, porque los dos telescopios de California no los tuvieron los mayas. Pero el arte maya, esa figurita del medio, pues fue lo mismo hace 1400 años que la hicieron, que dentro de 20.000 años seguirá siendo. Eso no, el arte sí, para el arte no hay fecha. Usted sabe que yo soy muy bruto. Mire usted, yo me he atrevido a escribir por allí una frase en que digo que el arte mundial, goza de una especie, fíjese qué estupidez, pero ni modo, yo no puedo decir las cosas de otro modo. Digo que el arte universal, el gran arte, claro que sí, el arte griego, el arte egipcio, el arte maya, el arte olmeca, el arte chino, el arte goza de una especie de modesta eternidad. Todo lo demás, la medicina, la ciencia, todo, la ciencia progresa. El arte no. El arte produce una obra maestra y ahí se queda. Y pasan los siglos y los milenios y eso ahí está. Los pueblos que produjeron ese arte han muerto, han desaparecido. Pero su expresión artística no se mueve. Hay otro tiempo, hay una especie de tiempo muy distinto entre todas las otras actividades del hombre y la actividad estética. Para la actividad estética, el tiempo es un tiempo especial. No así para la ciencia, que carajo, ahora le sacan a usted el corazón y se lo ponen al Señor. No. Fíjese usted eso, pues eso es maravilloso. Quién sabe si algún día pasarán otras cosas, ¿no? Se duda de que el cerebro, eso sí se pueda trasplantar. Porque entonces sí, un pendejo como yo, ¿verdad? Viene un hombre de genio y me ponen a mí el cerebro de un hombre de genio y yo me vuelvo un genio a las 24 horas. Eso sí, no va a ser posible. Entonces es necesario que nosotros nos sintamos completos. No podemos ser mexicanos completos si no tenemos algún conocimiento de estas cosas. Para lo que no se conoce, no se ama. Eso es indudable, ¿no? Pues hace 20 años, ahí está el retrato que me hizo el maestro Rivera, ahí están esas putas que me regaló Orozco, entonces sí yo podría decirle a usted, sí, porque detrás de eso está Bonampak. Claro. Y detrás de eso hay un gran espíritu mexicano también. Un gran mexicano que se llamó Francisco Orozco Muñoz y que tuvo la inteligencia de reunir una estupenda colección de pinturas de Hermenegildo Bustos, este gran retratista guanajuatense de fines del siglo XIX. Todos ustedes recuerdan que en la historia plástica de México hay una secuencia felizmente natural, y esta secuencia la contamos con que Velasco pintó el paisaje, la tierra, la atmósfera. Hermenegildo Bustos pintó al hombre, al ser humano. Y José Guadalupe Posada representa el que da la opinión del pueblo mexicano. Con estos tres grandes artistas, México puede presentarse ante el mundo entero como uno de los países donde la cultura
se ha manifestado en esta forma tan ordenada, tan admirablemente secuente. Velasco, Hermenegildo Bustos, Posada. En fin, el cuento es largo, pero lo que yo quiero, para ponerlo en breve, es que esos 4 años que el gobierno le pagó para que estudiara la instalación y la organización de museos en Europa, pues finalmente rindieron frutos muy buenos, que además él utilizó, y esto no hay que dejarlo tampoco a un lado, cuando fue director de la Subdirección General de Educación Extraescolar y Estética, todo ese nombre tan largo, que luego sería el Instituto Nacional de Bellas Artes. Él lo dirigió del año 42 al año 46, y entonces fue cuando se hicieron la primera exposición de Clausel, la primera exposición de Velasco, de Juan Cordero, de El Arte de Occidente, arqueológico de Occidente, la primera exposición de Posada, la primera exposición de Orozco, que ya no le tocó desgraciadamente a mi tío, pero la dejó toda organizada. En fin, todas estas exposiciones de gentes que ahora nos parece que son conocidísimas por todo el mundo. Pues no, entonces no se conocían. Él fue el que sacó a la luz a todas estas gentes, gracias a esa cultura que fue adquiriendo desde entonces, desde sus viajes a Europa. Mi tío, con muy buen humor, decía que lo único importante que él había hecho en la vida eran los nacimientos, que la poesía y que los museos y otras cosas eran secundarias. Tenía su pizca de muy buen humor, pero también hay que decir que su trabajo montando estos nacimientos era verdaderamente extraordinario. La colección de figuras que consiguió mi tío a través del tiempo, unas 80 y tantas piezas en cera, pequeñas, digamos que las figuras tienen unos 14 centímetros de altura, están hechas por una familia de seriescultores del Bajío, la familia Hidalgo. Desgraciadamente ya murieron todos, ya no queda de esta familia, ya no queda ninguno con esta preciosa tradición. Y don Juan Hidalgo, que era el que capitaneaba entonces la familia y este trabajo, se encargó de elaborar la mayor parte de las piezas, que eran casi todas sobre ideas de él, de don Juan. Pero algunas que hizo fueron con ideas de mi tío y otras con ideas que mi tío tomaba prestadas de los cuadros de los clásicos. Por ejemplo, hay algún caballo y alguno de los Reyes Magos que está copiado de un cuadro del Tiziano, algunos ángeles que están copiados de cuadros del Botticelli, pero otros eran ideas de mi tío, ideas muy, muy divertidas. En fin, cada año era distinto, y cada año mi tío escribía. Cuando terminábamos de hacer el paisaje y con las figuras, entonces mi tío se subía a la biblioteca y escribía el poema, que era un pequeño poema que en realidad era la oración, era la plegaria anual que escribía mi tío para el nacimiento y para ese año en particular, comentando muchas veces los sucedidos de ese año, la guerra de Vietnam, la muerte de mi papá, la muerte de Diego Rivera, la del doctor Atl, en fin, eso queda consignado en los pequeños poemas que escribía mi tío y que después grabábamos en una grabadora de aquellas de carrete que existían. En un principio se hacían en discos. Eso era lo que mi tío hacía con verdadera devoción cristiana. El amor que ha nacido tendrá siempre los brazos abiertos. Ese amor, como el cielo, espera amor. Vivimos a espaldas de ese amor. ¿En qué jardín como ese amor habrá una flor? Amor sin celos,
amor de Cristo, amor de dar, amor de amor. Este amor es la paz, la luz es abrir, no cerrar. Cristo es la paz y el amor, porque quiere para todo y para todos amor. Esta es la noche profunda del Señor. Esta es la noche de luz del amor. Señor, haz que te amemos para merecer la paz. Quiero que nadie sepa que estoy enamorado. De esto entienden y escuchan solamente las flores. A decir me acompañe cualquier lirio morado. Señoras y señores, aquí hemos terminado.